Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Buena, buenas buena. tardes. Bueno, estaba esperando que entraran la mayoría para así dar inicio a la clase. Vamos a tener una oración para así comenzar. Oremos. Amante Dios que moras Ok. de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos. Bendice a cada participante y permite que todo lo que se vaya a explicar pueda ser entendido por todos. En el nombre de Jesús. Bien, ¿cómo les ha ido con las asignaciones? Ya entramos al módulo 4, ¿verdad? Hoy vamos a cerrar formalmente el número 3 y a dar inicio al que sigue, pero yo te adelanté un poquito y desde ayer les abrí todas las actividades para que los que terminaron el 3 pudieran avanzar al 4. ¿Cómo les ha ido? ¿Alguna inquietud? ¿Algún problemita? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien de mi parte, maestro. Todo bien de mi parte también. Ok, vamos a leer la reflexión del día. Vamos a permitirle a uno de los participantes que lea la reflexión, la frase, y que algunos de ustedes pueda emitir algún comentario acerca de la misma. Ok, yo lo leo, profe. Adelante. Nos dice, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Bien, ¿quién se anima a comentar? Bien, yo haré un comentario entonces si nadie quiere hablar. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok. Bien, de acuerdo a la reflexión, está muy clara, porque dice una frase por ahí que el conocimiento no pesa y que cuando nosotros aprendemos nuevas cosas nunca vamos a tener el mismo pensamiento, vamos a tener siempre ideas diferentes. Por eso es que no debemos de cerrarnos a aprender nuevas cosas. Siempre y cuando tengamos la oportunidad, debemos de tirar para adelante, como dicen, y aprender muchas cosas porque no sabemos de qué vamos a vivir en el día de mañana. Bien, ¿alguien más te anima a participar? Rosbeli, adelante. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, maestra, desde mi punto de vista, lo que quiere decir la reflexión es que cuando nosotros aprendemos nuevas cosas, adquirimos nuevos conocimientos, nuestra mente se expande. Y si nosotros siempre nos quedamos estancados en lo mismo, no va a quedar igual que como iniciamos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a seguir. Eh, Vamos a seguir con la clase. Vamos a leer el objetivo del módulo, perdón, el objetivo del curso y del módulo. Entonces, ahora sí vamos a leer el objetivo general del curso. ¿Quién se anima? ¿Se puede ver lo que estoy presentando? Sí, se ve. Ok, Yo lo leo si nadie quiere. Nos adelante. dice el objetivo general. Al finalizar la cualificación, las personas participantes estarán en capacidad de realizar diferentes actividades y funciones secretariales para desempeñar un trabajo eficiente en las empresas o sectores productivos. Bien, ahora vamos, Excelente. gracias. Ahora vamos a permitirle a alguien que lea el objetivo del módulo. Rosbeli.
Objetivo del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y acentuación en la redacción de documentos administrativos y comerciales, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Muchas gracias. Este es el objetivo que nos proponemos lograr en este módulo. Entonces, nosotros la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, algunos conceptos. Vamos a ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me puede dar un resumen de la clase anterior? ¿Qué pudo aprender en la clase anterior? ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Alguien recuerda de qué estuvimos hablando en la clase, en la primera clase de gramática, ortografía y redacción? Vamos a ver. Nosotros vimos, ¿verdad?, el concepto de gramática. Para usted, ¿qué es la gramática? Vamos a ver. ¿Qué entienden ustedes por gramática? Yo, profe, Y adelante. son conjuntos, son un conjunto de reglas que se utilizan para realizar algún texto, tomando en cuenta de que no tengan ninguna falta ortográfica y que cada una de esas reglas deben ser respetadas. ¿Sí? Entonces podríamos llamar también gramática la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes. Recuerden que la gramática incluye la morfología y la sintaxis y algunas otras escuelas también van a incluir la fonología. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Hablamos de los fonemas, su función en el idioma, ¿verdad? Las oraciones están compuestas por palabras y que esas palabras no se aíslan unas de otras, que existen relaciones entre ellas, pero que estas relaciones están sujetas a normas. Hablamos de que los fonemas se clasifican en vocálicos y consonánticos, hablamos de los pronombres, el adjetivo, el verbo, que es la palabra que indica acción, estado, movimiento, hablamos de qué es el artículo, las preposiciones, también la división de la gramática, ¿verdad? Cómo se divide la gramática. Hablamos también de algunas reglas gramaticales y hablamos de los diptongos, triptongos e hiatos. Vamos a ver, ¿quién me puede decir cuándo hay un diptongo? ¿Cuándo se forma un diptongo? Vamos a ver. Y recuerda esa parte. Ustedes trabajaron una actividad en la cual clasificaron algunas palabras, ¿verdad? Eh, si había diptongo, triptongo, hiato, también las clasificamos de acuerdo al sonido, ¿verdad? De las palabras. Y quisiera que por favor alguno me diga cuándo hay un dictón, un ejemplo de un dictón. ¿Recuerdan algún ejemplo? Sí, profe, cuando hay, como le dice la definición, cuando hay dos vocales combinadas en una sola sílaba, perdón. Ejemplo, aéreo, AE, eso estaría formando un diptongo porque hay dos vocales combinadas ahí. ¿Alguien más? Aquí vemos, ¿verdad? 14 combinaciones de diptongos. Por ejemplo, hay diptongos cuando se unen las vocales ai, au, ei, eu, ai, ou, ia, ie, io, iu, ua, ue, ui. Todas esas palabras que vemos aquí como paisaje, reunión, violeta, ruido, cuidar, eh, Asia, Europa, todas esas palabras forman diptongo. También hablamos de que los diptongos se van a dividir en crecientes y decrecientes, que los crecientes son los que empiezan con vocal cerrada por la I y la U, y que al pronunciarlos aumenta la abertura de la vocal desde I, O, U hasta la siguiente vocal. Estos son, por ejemplo, IE, IA, IO, UA, UE, UO. Y que los decrecientes
son los que terminan en vocal cerrada y son, por ejemplo, I, A, O, perdón, OI, AU, EU, OU. Y los homogéneos son los que empiezan y terminan por vocal cerrada. Por ejemplo, UO, perdón, IU, UI. Eso lo vimos la clase pasada. Hablamos de que si una de las vocales, la I o la U va acentuada, no va a existir diptongo. Por ejemplo, aquí en la palabra guía, ¿hay diptongo o no hay diptongo? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Según las reglas que acabamos de ver, en la palabra guía, ¿hay diptongo? Sí. Sí, maestra. ¿Por qué? Acabamos de leer, si una de las vocales, la I, Perdón va a el ruido, maestra. no existe diptongo. ¿Por qué? Porque la I va acentuada. Entonces, cuando haya dos vocales unidas, pero haya un acento entre las vocales, la I o la U, que están acentuadas, no existe diptongo. Por ejemplo, en guía no hay diptongo. ¿Por qué? Porque cuando acentuamos la palabra, la sílaba gui, ¿verdad? Ahí se rompe el diptongo y se separa esa sílaba en dos. Por ejemplo, en hacía tampoco hay diptongo. ¿Por qué? Porque separaríamos la la sílaba cia, ¿verdad? Va separada y sería ahí esa palabra hacía, estaría dividida en tres sílabas, hacía. ¿Por qué? Porque lleva un acento. Atribuía es otro ejemplo donde se rompe, ¿verdad? El diptongo. Entonces eso es bien importante que lo tengan pendiente. Tritongo es la combinación en una sílaba de tres vocales. La Real Academia de la Lengua en su ortografía define el diptongo como el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Y hablamos de que los diptongos están formados por una vocal abierta, que ocupa una posición intermedia entre dos vocales cerradas. Ninguna de las vocales puede ser tónica. Quise tocar un poquito de lo que vimos en la semana pasada. También hablamos de que las palabras, de acuerdo a al número de sílabas, tienen alguna clasificación. Vamos a ver cuál es la clasificación que tienen las palabras de acuerdo a su número de sílabas y mencióneme ejemplo que por lo menos una de esas clasificaciones. Vamos a ver. Las palabras por el número de sílabas, ¿cómo se clasifican? Vamos a ver, ¿quién sabe? Eso lo vieron, que hicieron una actividad donde ustedes clasificaron ese tipo de palabras. Vamos a ver. Leslie, las palabras que tienen una sola sílaba, ¿cómo se llaman ese tipo de palabras? Monosílabas, maestra. Exacto, monosílabas. Y las que tienen dos sílabas, vamos a ver, ¿cómo? Disílabas. Sílabas. Y si una palabra tiene cuatro sílabas o más, vamos a ver cómo se llama. Tetrasílabas, Tetrasílabas. 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 ¿De acuerdo? Si tienen cinco sílabas o más, las llamamos pentasílabas. Por ejemplo, babilónico, bachillerato, batalladora, cabalgadura, cabalístico, entre otros ejemplos. Entonces, hay algunas reglas que ustedes deben tener en cuenta para la división silábica, ya que la separación en sílabas está sujeta a una gran variedad de reglas. Algunas de estas reglas son que una palabra se divide en varias partes atendiendo a la forma en que es pronunciada. Para saber con certeza cómo se realizará esa división es primordial conocer cuándo una consonante o varias o una vocal constituye verdaderamente sílabas. Por ejemplo, todas las vocales pueden formar sílabas por sí mismas. Ejemplo, aprender, usurpar. Todas las sílabas también deben estar compuestas por al menos una vocal. Una consonante o más escrita al inicio de una palabra forma una sílaba con la vocal posterior. Ejemplo,
mesa, silla, comer. Asimismo, toda consonante o secuencia de consonantes que se encuentra al final se une con la vocal anterior para formar una sílaba. Por ejemplo, azul, camisa. Y cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, forma sílaba con la vocal siguiente. Por ejemplo, época. Ahí vemos un ejemplo de cómo se forma, ¿verdad? Eh, una sílaba. Entonces, eh, hay algunas regiones, como en Canarias o en México, que se pronuncia en una sola sílaba. Por ejemplo, las secuencias TL son susceptibles de separarse en sílabas de dos maneras distintas, dependiendo de la región de su uso. Por ejemplo, atleta o atleta. Ahí vemos cómo hay una diferencia entre la forma de separación de sílabas. Entonces, hay algunas reglas ortográficas particulares generales. Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen grafías con sonidos muy similares. Las reglas ortográficas, por otra parte, indican cuándo deben tildarse las palabras y cómo emplear los signos de puntuación. Bueno, que lo sé. Un ejemplo de regla ortográfica es aquella que indica que después de la letra M se escribe la letra B o la letra V. Por eso debemos escribir también, cambiar y tambor, y no también con V y cambiar con V. De manera similar, una regla ortográfica señala que tras la letra N se debe escribir la letra V en lugar de V. Por ejemplo, convidar, letra V. Envío, fíjense que cuando tiene la letra N, debemos escribir con V. Y el acento, hablamos de eso de la semana pasada, que es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba en una palabra. Y que hay una clasificación de sílabas según la posición de las sílabas tónicas. Vamos a ver, según la posición en la que nosotros coloquemos la sílaba tónica, ¿cómo pueden dividirse estas palabras? Vamos a ver. ¿Quién recuerda esa parte? La clasificación de las palabras de acuerdo a la sílaba tónica. ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan esa parte? Vamos a escuchar a Yuleisi. ¿Está por ahí Yuleisi? Yuleisi, ¿está? Vamos a ver. Sí, Recuerden que... profe, yo estoy aquí. Bien. Vamos a ver, Yuleisi. ¿Usted recuerda que hay una clasificación de las palabras según la posición de la sílaba o la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba en una palabra? Por ejemplo, cuando usted escucha la palabra café, ¿cómo usted podría clasificar esa palabra? Café. Café. Con, Bueno, sí, con una sílaba, profe. Café. Yo me refiero a la Aguda, profe. clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Vamos a ver. Sería una palabra aguda. Aguda. ¿Por qué palabra aguda? Vamos a ver. Rosbelly, tiene la mano levantada. Porque está acentuada en la última sílaba. Exactamente. Ahí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, bebé, salmón. Fíjense que la última, o sea, la mayor intensidad con la que pronunciamos esa sílaba es la última. ¿Cómo nosotros identificamos cuál es la última sílaba? Miren acá. Sofá es la última, miren acá. Sofá. La última sílaba es la fa, el mayor sonido, la mayor intensidad con que pronunciamos la sílaba es la última. Por ejemplo, papá, la última es la segunda, la última. Entonces aquí podemos identificar última y penúltima. Según, la última es eh, ¿verdad? Según. La última sílaba es un. En salmón, la última sílaba es mon. Y aquí también tenemos la división de las palabras graves o llanas. Vamos a ver cuáles son las palabras graves o llanas según los ejemplos que ustedes vieron. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de palabras graves o llanas?
¿Quién se anima a darme un ejemplo de graves o llanas? Un ejemplo de una palabra llana es árbol. Árbol, exacto, porque si se fijan, árbol está compuesto de ¿cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas hay en árbol? Vamos a ver. ¿Cuántas sílabas hay? Hay dos Dos. sílabas, ¿verdad? Árbol. Y la mayor intensidad está en la primera, ¿verdad? La última sería bol y la penúltima sería ar. Entonces, esta se acentúa en la penúltima sílaba. Por eso recibe el nombre de grave o llano. Y las palabras esdrújulas son las que llevan tilde en la antepenúltima sílaba. ¿Quién podría darme un ejemplo de una palabra esdrújula? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Una palabra esdrújula. Música, pájaro. eh, música, pájaro. Música. Vamos a ver, música. ¿Cómo se divide, cómo dividiríamos música? Vamos a escribirla aquí. Mu, fíjese, última, penúltima y antepenúltima. Entonces, ahí, ¿verdad? Otra ejemplo sería brújula, ¿verdad? Informático, cántaro, demócrata, entre otros. Entonces, las sobresdrújulas se forman a partir de un adjetivo más el sufijo mente. Usualmente llevan tilde a menos que el adjetivo del que se forman no tenga tilde. Entonces, hay un acento prosódico, o sea, el hincapié que se hace en la pronunciación de una sílaba en una palabra. Ese se divide en acento léxico, que ayuda a dividir una oración en palabras. En español, solo una sílaba en cada palabra tiene un acento léxico primario. Y el acento oracional, que es la entonación que tiene un enunciado cuando se pronuncia. Algunos ejemplos de acento prosódico son edificio, bailar, cantar, apoyar, eclipsar, reloj. Y el acento diacrítico o tilde diacrítica, ¿verdad? Es el que un tipo de tilde cuya función es diferenciar palabras que se escriben con ortografía idéntica, pero que se definen con conceptos diferentes. Por ejemplo, entre las palabras de y de sin acento hay diferencias. Entre más sin acento y más con acento hay diferencias. Por ejemplo, Juan se tropezó y cayó al piso. Ahí vemos que hay, ¿verdad? eh, Entre esta oración y esta hay diferencias. Juan se tropezó y cayó al piso. Y esta, sé que debo realizar una intensa investigación para escribir mi tesis. Entre la sílaba, ¿verdad? Sé y sé con acento hay diferencia. Sé viene del verbo saber, ¿verdad? Y Juan se tropezó y cayó al piso. Vemos ahí la diferencia que hay entre esas dos eh, monosílabos, ¿verdad? Entonces, aquí el vaso está desocupado y tienes que decirle a él que escuche. Es diferente, ¿verdad? El monosílabo el de está al principio, que es entre el vaso está desocupado y tienes que decirle a él. Aquí está haciendo referencia a una persona, ¿verdad? Él. Y aquí está haciendo referencia a el vaso, una cosa, ¿verdad? Entonces, las letras mayúsculas se escriben con tilde cuando las reglas de acentuación lo indican. Para la Real Academia Española, escribir la tilde, en este caso no es obligatorio, es obligatorio y no opcional. O sea, las letras mayúsculas siempre llevan acento cuando lo requieren. Entonces, los puntos cardinales, cuando se usan como nombres propios, ejemplo, hablaron sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente. Los nombres propios de animales se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplo, Fifi, Toki, Piku. Los nombres son con los que se designan las divinidades y mesías. También se escriben con letras mayúsculas. Por ejemplo, Dios, Jehová, Padre. Todas esas palabras, Espíritu Santo, todas las palabras deben llevar mayúsculas. Eso ustedes lo vieron
También es importante que repasemos el uso de las letras P, V, C, S, Z, G, J, H, Y y L. Las palabras que llevan este sonido, por ejemplo, de la letra B, seguido de la L o de la R, formando sílabas de combinaciones bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bli, blo, blu. Por ejemplo, blando, cable, obligación, bloquear, blusa, entre otros. Los sustantivos terminados en debilidad, eh, ¿verdad? Como compatibilidad, debilidad, sociabilidad, habilidad y contabilidad se escriben con la letra B, B larga. Los prefijos bi, bis, cuyo significado es dos veces. Por ejemplo, bimestre, bisnieto, bisecar, bizcocho, todos esos se escriben con letra B larga. Ejemplo, vagabundo. La terminación bundo y bunda llevan la letra B larga. Por ejemplo, vagabundo, tremebunda, furibundo, etc. Y las palabras que comienzan con el sufijo bene o ben, que significa bien, así como los que llevan el prefijo castellano, por ejemplo, castellano bien, por ejemplo, bienestar, bienemérito, bienhechor, tengan eso pendiente, llevan la letra B. Hay algunas excepciones, les invito a ver todo eso, es bien amplio del uso de la V y la B. Se escriben con V todas las letras que comienzan con por ad, por ejemplo, adversario, adviento. Después de la letra D, también se debe escribir con V, por ejemplo, advertencia, adverbio, adverso. Los prefijos vice, villa, villar, por ejemplo, vicealmirante, villalobos, vicepresidente. Y las terminaciones viro y vira, por ejemplo, Íbora, íboro, ejemplo, víbora, carnívoro, herbívoro. Todos estos se escriben con letra V y se escriben con C los verbos terminados en cir y ducir, por ejemplo, con excepción a la terminación asir, por ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, etcétera. Les invito a ver todo ese material de la guía donde les detalla, ¿verdad? Cómo escribir dependiendo las letras que se detallan ahí. Las palabras terminadas en sion, cuando proceden de palabras terminadas en so, sor y sivo, por ejemplo, comprensión, comprensivo, persuasión, se escriben con la letra S. Y las palabras terminadas en ismo, por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo. Y las palabras terminadas en esca o esco también. Por ejemplo, grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco y pintoresco. Y se escriben con S las terminaciones esta, esto, ista. Ejemplo, feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista. Se escribe con S la terminación C de todos los verbos el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Por ejemplo, partiese, amase, cumpliese, subiese, temiese. Y las terminaciones en ersa, erso, erso. Por ejemplo, atreverse, adversa, adverso, inverso, embellecerse, perversa, entre otros. Se escriben con Z las palabras terminadas en ansa y anso y as. Por ejemplo, gansa o ganso, mansa o manso. Ejemplos, adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, almirantazgo. Y las terminaciones es, esa, as, os de los nombres abstractos. Ejemplo, belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez, eficaz. Y las terminaciones en aso, asa, que denotan un aumento o golpe. Por ejemplo, manaza, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, brazo. Y las terminaciones is, es, os, as de los nombres patronímicos. Les invito, ¿verdad?, a ver todo ese material porque es muy amplio. Y les traje ahora una especie de juego donde vamos a participar todos, la mayoría, los que deseen, hecho en Kahoot, donde nosotros vamos a ver, ¿verdad?, algunas preguntas y lo vamos a ir contestando. Vamos a ir levantando la mano. Yo le voy a dar la participación. Vamos a pedir la palabra como siempre lo hacemos. Usted va a participar y luego que
tengamos todas las respuestas, entonces al final vamos a dar las respuestas correctas. No. Entonces, vamos a ver. Aquí, en la palabra murciélago, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra? Perdón, maestra, no se visualiza lo que usted... Disculpen, si lo voy a compartir. Vamos a compartirlo para que todos participen, para ver si ya los conocimientos adquiridos en la guía y en las actividades que hemos visto, ¿verdad? Ya se dominan, ¿verdad? ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra murciélago? Yo quiero una secretaria que me anote, vamos a levantar la mano, una secretaria que me anote la pregunta y la persona que contestó al lado, para que al final podamos, ¿verdad?, evaluar a los participantes que tengan las respuestas correctas. Vamos a ver, ¿quién se anima a anotar las respuestas? Vamos a ver, la pregunta número 1. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra murciélago? ¿Quién va a llevar el control? Vamos a ver. ¿Quién puede llevar el control de las respuestas? Alexa, ¿podría llevarme el control de las respuestas? Está bien, maestra. Ok. Usted va a anotar la pregunta número 1 y va a anotar quién contestó al lado, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene A, B, C, D, usted pone pregunta número 1 y va a poner quién contestó y el nombre de la respuesta para saber si está correcta o no. Vamos a ver, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra murciélago? Levantando la mano, ¿quién responde? La sílaba tónica de la palabra murciélago. Rosbeli, Sería la respuesta C, sí. murciélago. Ok. Ujú. Lleve el, no, lleve el control ahí. Gracias. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se clasifican la palabra café según su acentuación? ¿Cómo se clasifica la palabra café según su acentuación? Nicole tenía la mano levantada. Vamos a ver, Nicole, tenía mano levantada. Maestra, aló, ay, pero es que no tengo una buena señal. Sí. Tenemos la Eh, opción A, aguda, B, grave, C, estrújula y D, sobreestrújula. ¿Cuál usted escogería? Aguda. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Al final vamos a tener las respuestas correctas. Vamos a ver el resultado. La 3 dice, ¿cuál es la forma correcta de separar en sí la palabra extraordinario? Vamos a ver. A, extraordinario. O es con la T, ¿verdad? Extraordinario. C, extraordinario. O D, extraordinario. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo, profesora. ¿Ah? La A. La A. Muy bien, vamos a continuar. Al final, como le dije, vamos a ver las respuestas correctas. ¿Qué característica define a una palabra grave? A. Lleva tilde si termina en NS o vocal. B. Lleva tilde si termina en consonante que no sea ni N ni S. C. Siempre lleva tilde. O 2. No lleva tilde nunca. Siempre lleva tilde. Vamos a ver, anote la respuesta. ¿Quién respondió? ¿Quién habló? Yuleisi. Fue una voz masculina.
Un muchacho que me diga el nombre, por favor. Dale su nombre para llevar el control. ¿Fue Sterling? A ver. El joven que respondió, ¿quién fue? Bien, vamos a continuar. Dele su nombre, por favor. ¿Cuál de las siguientes palabras es estrújula? ¿Quién se anima? ¿Cuál de las siguientes palabras es estrújula? A, canción, B, teléfono, C, papel y D, reloj. ¿Quién se anima? Sterling. Teléfono. No. Teléfono, profe. Vamos a respetar los turnos. Vamos a darle la oportunidad a Sterling que levantó la mano. Era esa misma, profe, que yo iba a decir teléfono. Ok, muy bien. Adelante. Anote ahí, Alexa, la respuesta que dieron y quién la contestó. Vamos a seguir. ¿Qué indica la sílaba tónica en una palabra? A, la sílaba que lleva la letra más grande. Eh, la sílaba con mayor intensidad al pronunciar. La primera sílaba o la última letra acentuada. Rosbel. La sílaba con mayor intensidad al pronunciarla. ¿Qué? Sería la respuesta B, ¿verdad? Que usted respondió la B. Ok. Correcto. ¿Qué es una carta consangrada? A, tiene márgenes desiguales. B, inicia todos los párrafos con sangría. C, tiene todos los párrafos centrados. O D, no tiene encabezado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién contesta esa pregunta? No la ve, profesora. No, usted está seguro que la D. Bueno, si usted opina que la D, póngale la B. Ok, vamos a continuar. ¿Quién participó? El nombre, pues dice iPhone ahí. Dele su nombre a Alexa, por favor. No, fui yo que respondí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su Soy nombre? yo, Alesa, fue que yo Ah, ok, respondí. ok. Ok, usted respondió usted misma. Entonces, ¿cuál es la clasificación Ajá. correcta de la palabra rápidamente? A, grave. B, esdrújula. C, sobre esdrújula y D, aguda. La A, profesora, grave. Grave. Anótelo por ahí. ¿Quién responde? Yuleisi Tavera. Yuleisi. Ok. Vamos a continuar. ¿Qué palabra está mal separada en sílabas? Vamos a ver. Coche, rápido, examen, teléfono. Se lo estoy deletreando así para que me identifiquen, ¿verdad? ¿Cuál está mal separada? Rosbel. Rápido, maestra, que sería Sería la la B. B. Su respuesta sería la B. Sí. Le pegué con la B. Entonces, vamos a seguir. En una carta con sangría, ¿dónde se ubica la fecha? ¿En la parte inferior, centrada, a la izquierda con sangría o a la derecha sin sangría? La D, maestra. A la derecha sin sangría, la D sería su respuesta. Ok. ¿Cuántas preguntas lleva Alexa ahí? ¿Cuántas? 9, maestra. Parece que saltó una porque son 10. Eh, Sí, verdad, ahora sí yo lo conté, ahora sí son son 10, 10, ¿verdad? ¿verdad? Bien, entonces vamos a repasar.
Vamos a la pregunta número 1 y vamos a dar las respuestas correctas. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra murciélago? ¿La que respondió la persona? ¿La A, B, C o D? La que respondió fue Robelis, la B. Muy bien, está correcto. Entonces vamos a ver cómo se clasifica la palabra café según su asentación. A, B, C o D. ¿Quién respondió esa? Nicole, ¿Qué dijo la ella? B. Dijo, Eh, "Está grave". agudas, agudas. Ah, pues está correcto, aguda. Ok. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de separar en sílabas la palabra extraordinario? A, B, C o D. ¿Qué respondieron? Noemí, la A. La A. Sí, esa fue la que Correcto. respondió. Correcto. Entonces, ¿qué característica define una palabra grave? Hay un problema, profesor, porque el chico no respondió sus nombres, pero No él importa. respondió la B, que es grave. ¿Qué característica define una palabra grave? Lleva tilde si termina en NS vocal, siempre lleva tilde si termina en consonante que no sea ni N ni S, siempre lleva tilde o no lleva tilde nunca. ¿Qué respondió? La B, Noemí. Muy bien, ok. ¿Cuál de las siguientes palabras es esdrújula? Canción, teléfono, papel o reloj. Rosbeli respondió la B, Teléfono, ¿de acuerdo? ¿Qué indica la sílaba tónica en una palabra? A, B, C o D. la B. Dice la sílaba con mayor intensidad al pronunciar. Muy bien. Eso fui yo. ¿Qué es una carta con sangrado? La A, grave. Eso fue Yulisa Taveres que respondió. ¿Qué es una carta con sangrado? ¿Tiene márgenes desiguales? Inicia todos los párrafos de sangría? ¿Tiene todos los párrafos centrados o no tiene encabezado? ¿Cuál sería la Eso fue, respuesta? yo lo dije, profesora. Ya. Inicia todos los párrafos con sangría, ¿verdad? Ajá, el nombre. Yo lo dije. ¿Cuál es la clasificación correcta de la palabra rápidamente? Grave. Ella respondió la A, Rápidamente, vamos a ver. la A. Ella respondió. Yulisa lo respondió. Perdón. Bien, la palabra rápidamente, recuerden que ahorita dijimos que las palabras terminan en 20. Cómo se clasificaba? ¿Quién responde esa palabra, esa pregunta? Vamos a ver. ¿Están de acuerdo con esa respuesta que dio esa persona? No, profesor, habla Ana Lucía. Esa palabra yo entiendo que es sobre drújula, Sobre estrújula. ¿Por qué? porque lleva el acento en la antepenúltima. Dice 20, dice rápidamente. T es la última. Men es la penúltima. Ta es la, vamos, última, penúltima, tras antepenúltima, ¿verdad? Ujú. Rápidamente. Sería sobre esdrújula, ¿verdad? Sí, Rápidamente, sobre esdrújula. Recuerden que ahorita dijimos que todas las palabras terminadas en mente serían sobre esdrújula. ¿Y qué palabra está mal separada en sílabas acá? Coche, examen, rápido, rápido. teléfono. ¿Cuál está mal separada? Vamos a ver. No es coche. No. ¿Quién le ayuda? Rápido, profe, está. Rápido. A Ra- ver, maestro. Miren acá, rápido. Fíjense que cuando usted pronuncia la palabra rápido, ¿tiene cuántos sonidos esa palabra? Vamos a ver. Rápido. Rosbeli. Rosbeli, adelante. Perdón, maestra, yo le había respondido ahorita, pero tiene tres sonidos rápidos, por eso está mal separada. Entonces, por eso ahí vemos que está mal separada, nos damos cuenta.
Vamos con la siguiente. En una carta con sangría, ¿dónde se ubica la fecha? A la derecha, en la parte inferior, central, a la derecha con sangría o a la derecha sin sangría. A la derecha sin sangría. Bien, a la derecha sin sangría. Digo, Bien, entonces, eh, hemos terminado. Vamos a leer el objetivo de este módulo y a ver si ustedes entienden que este módulo pudo cumplir con los objetivos que ustedes, que nos propusimos lograr, ¿verdad? Al principio de este módulo, para ver si eso que nosotros perseguíamos o queríamos lograr pudo ser, o sea, si ustedes pudieran lograr el objetivo que se propusieron al principio. Vamos a leer el objetivo del módulo. Voy a compartirle pantalla para buscar el objetivo de este módulo. ¿Quién lo lee? El objetivo. Ah, Rosbelli. Adelante, Rosbelli. objetivo del módulo. Al finalizar Ay, disculpen, el módulo de disculpe, Rosbelli. Se me pasaba a preguntarles. En la clase anterior vimos las diferentes tipos de cartas. Lo llegamos a ver. Lo vimos, ¿verdad? No, no, profesora. Ah, se me estaban pasando. Yo no les mandé los tipos de carta por el grupo. no, maestra. no. Ah, pues discúlpenme, eso se me iba a pasar. Entonces vamos a retroceder un poquitito, disculpen. Fuerte que me acordé. Y vamos a ver los estilos de cartas antes de terminar, que no se me puede pasar, porque una secretaria debe manejar los estilos de cartas. Pero en el material les habla un poquito, ¿verdad? De eso. Las guías que voy a mandar, voy a buscarlo para compartírselo por el grupo de inmediato, porque deben tenerlo. Un momentito. Así ustedes en la casa, pues lo repasan. Se lo voy a enviar en formato PDF para que lo puedan descargar hasta en el celular. Los estilos de cartas. Se lo voy a enviar por acá por el grupo. Listo. Y vamos a ver algunos ejemplos también de cartas antes de darle fin, ¿verdad? Al módulo, de cerrar el módulo. Vamos a ver los estilos de cartas. Me excusan la falla. Yo pensaba que leí que en el encuentro anterior lo habíamos visto. Eh, y vamos a compartirle ahora. Un momento. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la buena redacción. Recuerden que este módulo es, aparte de gramática,
gramática, ortografía y redacción. O sea que esa parte debemos tocarla también. Bien, es muy importante que una secretaria tenga dominio de lo que es la redacción, porque la comunicación escrita es imprescindible en la vida comercial y puede afirmarse que sin este elemento no existirán ni los negocios ni las empresas. Un compañero de trabajo, que ya lamentablemente no está con nosotros, no sé si le comenté en días pasados, decía que lo que se dice es importante. Usted debe cuidar lo que le dice, pero usted debe cuidar mucho más lo que escribe, porque lo que escribe, lo que se escribe queda, ¿verdad? Se queda una constancia de que usted lo escribió. O sea que hay que tener cuidado con lo que escribimos. La cantidad de operaciones que se resuelven exclusivamente por medio de la correspondencia es enorme y son muchas las empresas que mantienen relaciones comerciales, conociéndose solo a través de ella. La correspondencia comercial es un factor insustituible para el progreso económico, lo que hace necesario preparar secretarios y secretarios expertos, capaces de redactar en cualquier momento cualquier comunicación escrita. O sea, una secretaria debe ser capaz de tener dominio de una buena redacción. Entonces, la carta comercial es un medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien de una empresa con un particular o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y o confidencial. Entonces, el objetivo de la carta comercial es informar, comunicar, convencer o persuadir. Cuando usted informa o comunica, usted va a transmitir al lector mensajes relativos a su actividad comercial, como intereses, proyectos y otros. Y también usted puede influir sobre el lector para conseguir una reacción positiva, ¿verdad? Al mensaje que usted envió. Entonces, hay algunas características que debe poseer toda carta comercial. Debe tener claridad, precisión y brevedad. O sea, las cartas deben hacerse tan cortas como sea posible. Usted debe resumir lo que usted desea decir a lo mínimo, porque mucho texto, ¿verdad?, hace perder el tiempo al que las escribe y también al que la lee. Y hoy en día, ¿verdad?, el tiempo es muy preciado y nos gusta, ¿verdad?, ser concisos y precisos. También debe ser sencilla, usted debe redactar en una forma espontánea, utilizar palabras adecuadas, ¿verdad? De acuerdo al lector que vaya a recibir el texto. También debe tener propiedad, que el uso de las palabras más adecuadas, también de acuerdo al significado, y debe corregir, usar correctamente los signos gramaticales, ¿verdad? Las comas, los puntos, correctamente los acentos. Eh, Hay varios elementos de una carta. Está el encabezamiento, que es la parte preparatoria del texto, consta del lugar y la fecha, o sea, dónde y cuándo se escribe la carta. La dirección interior, que está formada por el nombre del destinatario, su domicilio y lugar de destino. También está el vocativo, que es la parte, la palabra o frase que sirve para llamar la atención a la segunda persona. Por cuanto a la carta, siempre se escribe en primera persona del singular, por ejemplo, yo, nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Del encabezado. Por ejemplo, señor fulano de tal, gerente de ventas del almacén El Mundo del Juguete, provincia San Juan. Ese es un ejemplo del el encabezado de la comunicación, lo primero que usted debe poner después de la fecha. En el cuerpo texto, usted debe poner el mensaje que motiva la carta. Debe presentar el texto de tal modo que el lector sienta deseos de leerlo. Debe ser legible, como les dije, ser concisos y precisos. Eh, Usted debe hacer un párrafo corto, ¿verdad? Que encierre todo el mensaje que usted desea transmitir. Y al final está formado por la frase de salutación o despedida, la antefirma o razón social, la firma, el nombre y cargo del remitente y la persona responsable del mensaje expresado en el texto debe estampar su firma manuscrita. Esto lo vamos a ver ahora en el ejemplo que les mandé de los estilos de carta. Vamos a ver los tipos de carta ahora, brevemente, los estilos de carta que nosotros podemos ver. Está el estilo bloque extremo, que es el estilo más fácil y cómodo. Todas las líneas se escriben comenzando en el margen izquierdo del papel,
Con este estilo usted siempre va a escribir espacios sencillos entre cada párrafo. El bloque es el estilo muy parecido al bloque extremo. La diferencia consiste en que la línea de la fecha, la despedida, la antefirma y las de la firma se escriben comenzando desde el centro horizontal del papel. También está el estilo semibloque, es el estilo más elegante y uno de los más usados en el comercio. En este estilo mantiene las mismas características del estilo bloque y se distingue porque cada párrafo comienza dejando una sangría de 5 a 10 espacios. Y el estilo sangrado es un estilo que se diferencia del semibloque en el que los siguientes aspectos, cada una de las líneas de la dirección, excepto la primera, lleva una sangría de 5 espacios en relación con la anterior. De la misma manera se hace con la despedida, la antefirma, las iniciales identificadoras y la firma. ¿Se entendió lo que acabamos de explicar? ¿Ustedes han visto esos tipos de cartas? ¿Lo habían escuchado mencionar? En mi parte no, maestra, que hasta me sorprendí que había cartas así. Bien, entonces vamos a ver ejemplos ahora. Y yo se los voy a enviar para que ustedes puedan practicar en casa cómo hacer los diferentes estilos de cartas. ¿Cuándo es una carta estilo bloque? ¿Cuándo es semibloque? ¿Cuándo es bloque extremo? Eso usted lo aprende en un curso de secretariado o mecanografía, lo impartían antes aquí en República Dominicana. Ahora eso ha menguado ahora con la modernidad, casi no dan esos cursos, pero antes nosotros podíamos obtener esos conocimientos en algún curso, ¿verdad? De mecanografía. Esto yo se lo doy como un plus porque me gusta que mis estudiantes se vayan completos con los tipos de cartas y cómo hacerlas, ejemplos de cómo hacerlo. Yo voy a abrir el archivo de la práctica de cartas para que ustedes vean cómo se hace. Miren, aquí tienen un ejemplo de bloque extremo. Fíjense que aquí, voy a ampliar un poquito para que puedan ver. Este es bloque extremo. Aquí se pone la fecha al principio y la ciudad donde se realizó la carta. Se dejan 5 espacios, de 4 a 5 espacios, de acuerdo al lo largo de su carta. Aquí tenemos el destinatario, ¿verdad? Dijimos que aquí en el destinatario se va a poner el cargo, la compañía o institución y un comentario, por ejemplo, ciudad, despacho, su despacho. Y aquí se dejan 2 espacios. Luego vamos a poner un saludo, ¿verdad? Por ejemplo, apreciado, licenciado fulano de tal. Se dejan 2 espacios y aquí ponemos el cuerpo de la carta, que puede tener de 2 a 3 párrafos. Fíjense que esos párrafos están justificados. Acá no hay nada torcido. Usted debe justificar sus cartas en Word. Para justificar las cartas en Word, fíjense qué fácil. Usted subraya el texto y se va aquí a la parte de justificar o control J. Entonces, aquí ponemos el primer párrafo, dejamos 2 espacios, escribimos el segundo párrafo, dejamos 2 espacios y ponemos el siguiente párrafo, si tiene otro. Aquí ponemos ya la despedida, acá dejamos 3 espacios y aquí ponemos muy atentamente, dejamos 3 espacios y aquí el destinatario, perdón, el remitente quien hizo la carta, licenciado Genaro Peña, gobernador provincia de Ponte Plata, por ejemplo, y aquí abajo vamos a poner GP es la MM, o sea, quien hizo la carta y las iniciales de quien digitó la comunicación, la secretaria. Aquí en el bloque, fíjense que es igual a la anterior, solamente que aquí hay una pequeña diferencia, que la fecha y las despedidas y la firma eh, van desde el centro derecho, centro derecho del papel. Aquí, por ejemplo, vemos que la fecha está aquí a la derecha, ¿verdad? Y también lo pueden poner acá, desde el centro del papel. Yo lo pongo por acá a la derecha. Y a esta parte muy atentamente lo ponemos en el medio o a partir del centro del papel. Y aquí también el destinatario. Esto se queda igual acá. Pero fíjense que aquí muy atentamente y el destinatario va desde el margen, desde el centro del papel hacia la derecha, lo ponen en el medio. Y aquí el semibloque es igual al anterior, igualito, solamente fíjense que la fecha y el destinatario están igual que el anterior, pero aquí usted va a poner, a dejar 5 espacios acá al principio de cada párrafo. Fíjense que aquí se dejaron 5 espacios. Para eso usted puede presionar la tecla Tab
y aquí va a ir directamente hacia donde debe comenzar la carta. Y aquí el sangrado va igual al anterior, solamente que aquí, después de cada línea del destinatario, usted va a dejar 5 espacios. Por ejemplo, si aquí va director de recursos humanos, usted va a dejar 5 espacios a partir de aquí. Y aquí, a partir de director, usted va a dejar 5 espacios más. Y a partir de Banco Central, usted va a dejar 5 espacios más. Acá igual, entre cada párrafo, como el anterior, va a dejar los 5 espacios. Y aquí igual, vamos a dejar 5 espacios después de licenciado Genaro Peña. Y esa es la diferencia. ¿Ven qué fácil es? Entonces, esto yo se lo voy a enviar para que ustedes lo repasen. Bien, ¿se entendió esa parte? La parte de las cartas. ¿Alguna inquietud? ¿Inquietud sobre los tipos de cartas? ¿Se entendió esa parte? Me gustaría saber si se entendió. Yo entendí más o menos, maestra. Pero como usted va a mandar eso, así yo voy a leer Exactamente. más. Por el tiempo, ¿verdad? No podemos entrar en muchos detalles, pero ya con los ejemplos que yo les voy a mandar al grupo de su WhatsApp, del WhatsApp, ustedes van a poder ver las diferencias. ¿Se puede ver el objetivo del Excelente. módulo ahora? ¿Sí? ¿Se puede ver el objetivo del módulo? Sí, profesora, se Ok, ve. ahora sí, vamos a leer Sí, el objetivo del módulo. ¿Quién lo lee? aquí Ana. Objetivo del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos y o comerciales, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ese objetivo se ha cumplido? ¿Quién podría decirme si entiende que sí, que se cumplió el objetivo? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Cuántos creen que se cumplió el objetivo de este módulo que usted pudo, verdad? Está en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos y o comerciales, bajo supervisión, pero con cierto grado, ¿verdad? De autonomía, o sea, que usted sea capaz de hacerlo, aunque con ayuda, pero, eh, o sea, con supervisión, pero con cierto grado de autonomía. Vamos a ver, ¿quién me dice si ustedes creen que se ha cumplido ese objetivo? Levantando la mano, me gustaría saber. Marlon, ¿usted cree que se ha cumplido el objetivo de este módulo? Sí, maestra, sí, realmente pienso que se ha cumplido. ¿Por qué entiende que se ha cumplido, Marlon? Porque hemos entendido eh, mejor lo que son las técnicas, reglas, ortografías básicas y acentuación y los tipos, clasificación más a fondo. Y ya pienso que en el grupo, que sabemos diferenciar cuando, por ejemplo, es aguda, cuando es esdrújula, que si es un diptongo, si no es un diptongo. Y, right. Bien, muchas gracias. Eh, Ana Lucía tenía mal la mano levantada, me gustaría escuchar su opinión. Sí, sí, yo digo, profesora, que sí, que se ha cumplido el módulo porque hemos tocado todo lo que se dice ahí, las técnicas, las reglas de ortografía, la acentuación, la redacción, etcétera. Ahora, lo que sí, por ejemplo, en mi persona falta es hacerlo sin o con poca supervisión, ¿verdad que sí?
uno lo hace todos los días, porque si uno trabaja en una oficina o es secretario, uno lo hace, pero hacerlo y sentirse segura y es la práctica que lleva a uno a eso. Entonces, para mí, como siempre digo que escribo a diario en inglés, busco ahora poder hacer mis traducciones, que esa es mi meta, y que no tenga que me sienta libre de hacerlo y que sepa que lo estoy haciendo bien. Y Bien, creo que este objetivo se está cumpliendo muchas gracias. para mi persona. Bien, entonces vamos a darle unos minutitos para que ustedes descansen vamos a darle 10 minutos y en 10 minutos vamos a continuar con el próximo módulo. Ya debemos entrar al módulo formalmente, al módulo 4 que es eh, desarrollo empresarial y función secretarial para el trabajo productivo. Entonces, cuando regresemos, vamos a introducir ese módulo y ahí cerramos el encuentro, ¿de acuerdo? Tómense 10 minutos, porque sabemos que tenemos un tiempito, ¿verdad? Conectados ya. En 10 minutos vamos a continuar, ¿de acuerdo? Y ahí concluiríamos cuando introduzcamos el siguiente módulo. Nos vemos en 10 minutos entonces.
En un minuto comenzamos. Yo quiero jugar hoy. Bien, continuamos. Vamos a dar inicio al siguiente módulo. Vamos a introducirlo brevemente. Al módulo 4, que es Desarrollo Empresarial y Función Secretarial para el Trabajo Productivo. En este módulo nosotros vamos a ver muchos temas de interés para ustedes las secretarias. Es uno de los módulos más importantes, por eso que dura 2 semanas este módulo. Entonces, te voy a presentar el contenido del módulo. Tenemos los objetivos, la función secretarial en la empresa moderna, conceptos de secretaria, conceptos de oficina, funciones secretariales y la importancia de la secretaria. Entonces, el objetivo de este módulo está aquí en pantalla y me gustaría que alguien lo lea, por favor. ¿Quién podría leer el objetivo? ¿Se puede ver el objetivo en pantalla? Sí, se ve, profesora. ¿Quién podría leerlo? Ni Lady. ¿Podría leer el objetivo, ni Lady? Sí, claro. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de desempeñar las funciones secretariales y otras actividades inherentes al puesto, manejándose adecuadamente en el ambiente empresarial, bajo los niveles de eficiencia y eficacia, de acuerdo a los requerimientos y las demandas de los nuevos tiempos. Bien, ese es el objetivo que nos proponemos lograr. Bien, el término secretaria proviene del latín secretarius, que significa, ¿verdad? Eh, una persona que se encarga de recibir y redactar correspondencia de un superior jerárquico, llevar adelante la agenda de este y custodiar y ordenar los documentos de una oficina. Este cargo puede conocerse también como auxiliar administrativo, o sea, también recibe ese nombre. Entonces, una oficina no es más que un salón que está dedicado al trabajo y existen muchas formas en que está distribuido el espacio. Algunas veces hay cubículos, ¿verdad? Otras veces las oficinas son amplias, pero lo importante es que cada persona, ¿verdad?, tenga su propio espacio para llevar a cabo su labor. Em, Entre las principales funciones que puede desempeñar una secretaria están gestionar la agenda, atender al público, atender llamadas, manejar información confidencial. O sea, ustedes las secretarias son las encargadas de manejar todo lo concerniente
a su jefe. Usted es la mano derecha de su jefe. Por lo tanto, a veces usted le va a tocar hacerle una cita médica o tal vez llamar a la casa, llevar alguna actividad fuera de lo que es el trabajo. O sea, no solamente se limita a responsabilidades de la empresa. A veces, a título personal, también nos va a tocar hacer algunas cosas. O sea, es la persona que se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa en una oficina. Este cargo también puede ser ejercido por un hombre. Aquí en el grupo hay hombres. Entonces, lo más común es que sea una mujer quien lo ejerza, pero también puede darse el caso de que sea un hombre. Entre las funciones principales que puede llevar a cabo una secretaria están, como les mencioné, gestionar la agenda, atender al público, gestión de documentos, manejo de información sensible, que puede ser tanto interna, o sea, a nivel de la organización, como también de la personal, a título personal. También lleva a cabo la organización de la oficina. Su escritorio, el escritorio de la oficina debe estar organizado, tanto de su jefe inmediato como el suyo propio. Usted debe tener en orden todos los documentos que entran y salen de la, o sea, tanto los que entran como los que usted elabora para que salgan de la oficina. También usted es la encargada de elaborar presentaciones para su jefe inmediato, para presentarlas, por ejemplo, eh, en una actividad. También eh, es importante que usted lleve a cabo estas funciones con amor. O sea, usted está ahí para llevar a cabo una labor vamos a decir, por un pago, por una paga, pero usted debe hacerlo con la mayor entrega y con amabilidad posible, ya que en muchos casos usted va a una empresa y encuentra a una secretaria con una cara, ¿verdad? Haciendo caras porque no está conforme tal vez con el salario que percibe y usted debe tener la capacidad de hacer las cosas con amor. O sea, si usted se va a dedicar a esto, debe entender que usted debe realizar esto con entrega, ya que es muy importante esta labor de secretaria. Me gustaría escuchar, ¿verdad? Las opiniones, algunas experiencias que usted haya tenido. Si alguna de ustedes está trabajando en el área, alguna de ustedes es secretaria actualmente. Bien, eh, hoy entramos un poquito tarde, les voy a pedir que entremos un poquito más temprano, ya que eso nos va a garantizar que estemos hasta el final del encuentro, porque a veces entramos tarde y por eso se nos hace más largo el encuentro. Vamos a tratar de entrar un poquito más temprano y voy a presentarles lo que es el módulo 4. Les preguntaba si alguna de ustedes trabaja actualmente como secretaria. Yo sé que Lucía me comentó que trabaja como secretaria. ¿Hay alguien más que trabaje como secretaria actualmente? Bien, vamos a presentar lo que hay en la primera semana de este módulo para que vean qué es lo que van a hacer en esta semana. Y en esta semana tenemos unos videos. Hay un video de un montaje de una mesa que deben verlo, cómo montar una mesa, porque tal vez le toque, ¿verdad? Esa parte alguna vez. Ese video lo van a ver. También hay otro video sobre la imagen correcta de una secretaria, o sea, cómo debe vestirse, debe eh, cómo debe calzarse, o sea, cómo debe peinarse, les da muchas pautas. También está la guía de función secretaria en la empresa moderna, hay una guía que deben leerla, y la guía de desarrollo para el trabajo productivo. Hay dos foros, el foro de función secretarial, que tiene varias preguntas, ya algunos de ustedes ya han contestado, hay 3 personas que han contestado. Hay 5 preguntas que deben contestar. También hay otro foro. Está el de función secretarial y está otro que se llama de trabajo en equipo. Foro de trabajo en equipo. Deben ver un video y contestar qué es el trabajo en equipo, qué necesita según el video un equipo de trabajo para poder funcionar
su opinión personal sobre la importancia del trabajo en equipo y resaltar los beneficios del trabajo en equipo y qué es el trabajo productivo. Esas son las preguntas que van a llenar. También en esta semana hay, eh, este módulo es largo, así que les aconsejo que empiecen a trabajar. Está una actividad de ética moral y una actividad de función secretarial. O sea, las dos la deben hacer en esta semana. ¿Qué vencería esta parte el domingo? O sea, de aquí al domingo usted debe llenar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, sin más nada, vamos a pasar la lista para concluir este encuentro y espero que si algunos no han terminado el módulo 3 que se activen para que puedan terminarlo, porque el día 15 16 por ahí, a más tardar, yo ya debo cerrar estos módulos y enviar esas calificaciones, ¿de acuerdo? O sea que deben ir terminando ya para yo subir esas notas. Entonces tenemos a Yuleisi, a Lersa, Ana Lucía, Marlon, Nicole, Milady, Noemí, Rosbeli y Sterling. Son las personas que asistieron. Entonces, nada, nos vemos en la semana próxima. Tenga un feliz resto de la noche. Bendiciones. Gracias, igual. Gracias. Bye, bye.